De acá arrancan todas las caminatas hacia el Cañón del Colca. Nosotros vamos a hacer una experiencia de 4 días y 3 noches. Vamos y van a ver con nosotros géiseres, aguas termales, una catarata, un oasis, que es el oasis que le mostramos arriba en el mirador. Así que la verdad que estamos muy emocionados. Estamos por preparar toda la mochila. Descansando porque se viene una gran caminata. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Almas Verticales. Acabamos de salir de Arequipa. Si no vieron mi capítulo anterior, vayan a verlo, estuvo increíble. Hicimos el ascenso al volcán Misti, que es el volcán característico de la zona, el predominante. Además recorrimos toda la ciudad llena de museos, una ciudad divina, hermosa. Y ahora nos estamos encaminando hacia una nueva aventura, otra aventura para Almas Verticales. Estamos yendo hacia el famosísimo Cañón del Colca, que es uno de los cañones más profundos del mundo, el segundo para ser más exactos. Ya después vamos a contarles un poco más cuando lleguemos. Ahora estamos yendo por la ruta, son 170 kilómetros, 190 kilómetros aproximadamente hasta Yanque, que es donde vamos a ir. La verdad que es una ruta no recomendada para hacer de noche. No recomendada. Una, porque gana mucha altura, vamos a llegar a los 4.900 metros aproximadamente. El sol. Y otra porque hay muchos animales sueltos, muchas vicuñas en la ruta, alpacas, así que... Y el tránsito es bastante también caótico. Pero bueno, la verdad que el asfalto en sí está buenísimo, así que seguimos, acompáñennos en esta nueva aventura. Vamos. Hemos frenado en el mirador de los volcanes. Tenemos el volcán Ubinas, que es el que se ve de fondo, 4.270. El Misti, 5.822, que es el que subimos el otro día. El volcán Chachani, que está acá, de frente se veía nevado. Seguimos recorriendo. Acá tenemos el volcán más alto de Perú, que es el volcán Ampato. Enfrente y haciendo erupción, el volcán Sabancaya. Se ve la fumarola arriba, impresionante. Pero miren, lo que es esta vista de los volcanes, impresionante. Y ahora sí, hemos llegado al primer destino en el Cañón del Colca. Estamos en Yanque. Se está haciendo la tardecita, mañana a la mañana arranca la aventura. Vamos a ir a un miradorcito que hay muy conocido, pero ya hemos llegado. Espectacular el descenso, como habrán visto, es impresionante la vista esa de todo el Valle de Colca. Buenos días. Otro nuevo día, hemos amanecido en Yanque, estamos recorriendo un poco la plaza central. La verdad que hay muchas ferias, mucha gente caminando. Temprano vienen. Tempranito, pero bueno, ahora ya es momento de arrancar y partir hacia el primer mirador de la mañana. Vamos en dirección a Cabana Conde, pero vamos a frenar en el mirador de la Cruz del Cóndor y luego en el mirador de San Miguel antes de llegar a Cabana Conde. Así que acompáñennos A disfrutar de este día.
Hemos hecho la primer paradita, estamos llegando al mirador de la Cruz del Cóndor. Obviamente, como el nombre lo dice, ya se empiezan a ver cóndores volando. Salen de acá nomás. Estamos yendo hacia ese lugar. Miren, ahí va volando uno. Impresionante. Y vamos a ver todo el cañón del Colca también. La verdad que la ruta es increíble. Miren, acá viene, al lado nuestro. Increíble. Bueno, qué paz que se siente ver volar a los cóndores. La verdad que un lugar hermoso. La verdad que impresionante la cantidad de cóndores que pasan. Sí. Pasan muy cerquita. Está muy buen lugar. Un lugar obligatorio si vienen para el Cañón del Colca. Obviamente si vienen en excursión frenan, está incluido. Si vienen en auto particular también frenen. Y hay que esperar un ratito porque por ahí se llena de gente, pero en algún momento se van y ahí aparecen más cóndores. Así que es esperar, paciencia, disfrutar. Bueno, ahora vamos a ir al próximo miradorcito, que es el mirador de San Miguel. Así que vamos, seguimos ruta. Miren dónde estamos, mirador de San Miguel. Ahí se ve Cabana Conde. Miren lo que es el Cañón del Colca. Ahí abajo está el oasis de Sangalle. Así ahí vamos a ir. Pero esto es impresionante. La verdad es que las vistas son increíbles. Nosotros vamos a hacer nos vamos a animar un poco más. Vamos a caminar. Vamos a descender hacia el Cañón del Colca, que es lo que le venimos a mostrar. Una actividad un poco más profunda, por así decirlo. De trekking, caminata, como nos gusta. Así que, pero bueno, hoy día de miradores, estamos apreciando todo el Cañón del Colca, que se puede hacer tranquilamente sin caminar demasiado, pero mañana ya vamos a arrancar hacia abajo. Y ahora sí, hemos llegado, estamos en el pueblo de Cabana Conde. De acá arrancan todas las caminatas hacia el Cañón del Colca. Nosotros vamos a hacer una experiencia de 4 días y 3 noches. Vamos y van a ver con nosotros géiseres, aguas termales, una catarata, un oasis, que es el oasis que le mostramos arriba en el mirador. Así que la verdad que estamos muy emocionados. Estamos por preparar toda la mochila. Descansando porque se viene una gran caminata. Así es, en este caso no vamos a llevar la carpa, vamos a ir parando en diferentes alojamientos que hay a lo largo de las 3 localidades que vamos a pasar, que son Yaguar, Fure y Sangalle, como les mostramos allá abajo. Así que estamos descansando ahora, vamos a dejar la filoneta estacionada acá, frente a la policía, que está todo ok. Ansiosos para que llegue mañana y ya arrancar otra vez a caminar. No nos damos tregua, la verdad que hace 3 días bajamos del
del Pero Misti. bueno, es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta, así que espero que ustedes disfruten con nosotros. Y Acompáñennos. vamos. Buenos días, estamos arrancando una nueva aventura en Almas Verticales. Acabamos de dejar la plaza y la filoneta estacionada en Plaza de Armas, apenas una cuadrita. Estamos caminando por las calles de Cabanaconda y ya enseguida empezamos a subir el sendero. ¿Subir o? Bajar. En Bajar. este caso, bajar. En este caso la primera medida que vamos a hacer es bajar. Como les dijimos, íbamos a entrar al Gran Cañón del Colca, así que vamos a descender hacia abajo. Hoy nos espera una caminatita de 3 horas aproximadamente, 3 horas y media, y vamos a llegar a Yaguar, donde ya hemos reservado nuestro alojamiento y vamos a visitar las aguas termales de ese lugar. Quédense hasta el final porque después vamos a tener que subir. Todo lo que bajamos hay que subirlo. Obviamente, después el último día son 1000 metritos de subida nada más. Así que vamos. Vamos. Bueno, ahora sí hemos cruzado la entrada. Sepan que para caminar en el Cañón del Colca, para hacer toda esta zona del Cañón del Colca, tienen que adquirir una entrada. Para latinoamericanos está a 40 soles y para extranjeros a 70 soles. Eso les sirve para caminar por acá. Acabamos de entrar, nos han timbrado la entrada. Así que ahora sí, a disfrutar del Cañón del Colca. Bienvenidos. Bueno, les voy a contar todo lo que va a ser esta aventura. Hoy vamos a llegar hasta allá abajo, a las termas, ahí vamos a descansar. Al otro día vamos a subir y nos vamos a meter hasta el fondo por ese valle para conocer una catarata. Vamos a volver al otro día por este caminito y vamos a llegar hasta el pueblito que está abajo nuevamente. Y el último día tenemos una subida que está ahí en zigzag hasta nuevamente llegar a la filoneta. Vean lo que son estas paredes por las que estamos caminando. Nos queda bajar un poquitito más. Ahí se ve el sendero. Y ya vamos bordeando todos esos acantilados. La verdad que el Colca viene sorprendiendo. Es increíble el lugar por donde estamos caminando. Todo lo que hemos bajado, estamos haciendo un descansito. Ya estamos súper cerca del fondo del cañón. Nos quedan unos 3 kilómetros hasta Yaguar, que es donde vamos a parar esta noche. La verdad que increíble. Miren lo que empezamos a observar de acá arriba, el geyser que se ve clarito en el río Colca. Ya estamos súper cerca. Es espectacular esta vista de acá arriba. Ahora sí hemos llegado al fondo del Cañón del Colca, estamos en el puente, ahí está el río y miren, allá al fondo se ven los géiseres, que es hacia donde vamos a ir ahora a ver esa maravilla. Y ahora sí, bienvenidos al geyser de Pacla. Miren lo que es esta zona del Cañón del Colca, es impactante, señores, qué bonito lugar.
el río que acabamos de cruzar ahora se llama río Guaruro, no es el río Colca. Este río desemboca en el río Colca y es el que viene de la catarata de Guaruro, que es el lugar donde vamos a ir mañana. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este primer día. La verdad que ha sido espectacular. Estamos llegando a un hostel que reservamos que tiene piletas termales también, así que llegamos y les mostramos lo que es ese lugarcito. Bienvenidos a nuestra habitación esta noche. Es una habitación con baño compartido, los baños están arriba. La pared es una telita, está buenísimo. De cañas. Estoy chocha. Así que hermoso. Esto es lo mejor post caminata. ¡Qué placer! Por favor, miren lo que es esto. Que disfrute. Esto es espectacular, hemos quedado solos en la pileta esta, así que la verdad que tiene 3 piletas de aguas termales de diferentes temperaturas. Creo que la más caliente es esta con 39 grados, pero está increíble. Además la vista a todo el cañón del Colca es espectacular. Un paraíso, caminar 10 kilómetros para llegar acá, vale la pena. Bueno, ya estamos con la sopita de entrada, una cervecita festejando el primer día. ¿Está rico, amor? Buenos días, sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo día por el cañón del Colca. Estamos arrancando tempranito, desayunando con estas vistas de los dos ríos, el Guaruro y el Colca. Hoy nos toca escalar y trepar por hacia arriba por el río Guaruro. Vamos. Bueno, nos hemos olvidado de contarles cómo es el tema del alojamiento. La habitación a nosotros con baño compartido nos salió 80 soles, es algo así como $20, o sea $10 cada uno. No nos parece caro porque tiene el acceso a las aguas termales y tiene también incluido el desayuno. Hay una alternativa para los que no quieren seguir caminando o no quieren subir de nuevo hacia Cabana Conde. Sí, que es tomarse el colectivo en la vuelta, porque como al principio, digamos, es bajada, entonces no es tan exigente. Llegas al lugar, disfrutás 2 días, una noche, y a las 7 de la tarde recién pasa el colectivo que te va a llevar de nuevo al pueblo. Así que está bueno porque hemos visto familias también que vienen o personas mayores, de esa manera se puede. Bueno, ya hemos arrancado a caminar el segundo día. Ahí está por donde bajamos ayer. Ahora venimos subiendo. Tenemos unas 3 horitas aproximadamente hasta el próximo pueblo, que es Fure. Vamos. Fiore, ¿por qué te frenaste recién? Porque hay paltas por todos lados, es un paraíso. Es impresionante la cantidad de paltas que hay, por eso el precio tan barato acá en Perú. La palta, miren lo que son esos árboles, ahí se ven 2 o 3 paltas colgadas. Lleno de árboles de palta. Increíble. Así que bueno, seguimos subiendo, que vamos a ver un poco el río más de arriba otra vez hoy. Hemos llegado al primer pueblito de la jornada. Estamos en la comuna de Lática. Estamos en la iglesia.
Ahora nosotros tenemos que volver unos pequeños pasos, bajar al puente que se ve allí, e ir bordeando todo el río hasta Fure. Nos quedan una horita y media más o menos, hasta donde vamos a pasar la noche. Allá abajo se ve el Ática, cuando estuvimos hace un ratito. Venimos subiendo. No nos queda mucho para llegar a Fure. Ahí va Fiore. Creo que este tramo es el más salvaje de todos. Hay partes en la senda donde está bastante comido por la maleza, pero se ve el tramito. De todas maneras, recomendado para gente con experiencia, obviamente, o con un guía. Ahora sí, hemos llegado a Fure. Estamos cruzando el puentecito. Miren arriba nuestro, la cascada de Fure. Espectacular. ¿Qué te pareció, amor? Linda subidita, hace mucho, no sé si calor, humedad, pero no, los paisajes increíbles. Bueno, nos encontramos con una situación bastante peculiar, bastante particular. Con las ganas que tenía de llegar, dejar la mochila, hospedarme en un lugar. Hemos llegado a Fure, cruzamos un sereno y nos ha dicho que en Fure ya no hay más nada. De hecho pasamos y todas las casas están abandonadas, los hostels están cerrados. Así que bueno, vamos a ir a la catarata de Huaruro ahora. Fiore dejó la mochila, yo dejé parte de ropa en la mochila de ella. Y yo la voy a traer a la vuelta, la mochila. Vamos a ir a la catarata de Huaruro y tenemos que ir o a Belén, o a Malata, o al oasis de Sangalle. Lo más cerca de Belén 2 horas. Si no, capaz que una horita y media más y estamos en el oasis de Sangalle, así que veremos para qué lado arrancamos, pero queríamos contarles esa situación. Sí, que lo tengan en cuenta si vienen. La verdad es que nosotros en el hostel dijimos que veníamos para Fure y nadie nos dijo, miren que no hay nada abierto, en Secretaría de Turismo saben. tampoco nos dijeron que estaba todo cerrado, pero bueno, esa es la situación actual de Fure. Si quieren venir a la catarata de Huaruro hay que caminar bastante, que es lo que vamos a tener que caminar hoy. Sí. Pero bueno, los paisajes son increíbles y estamos en lo profundo del cañón del Colca, que eso es impagable. Y vinimos con un buen tiempo, salimos Sí, temprano. hay que salir temprano. Bueno, fue bueno, así que bueno. Chochos Ya con está. eso. Vamos, avancemos y veamos lo positivo. Impresionante, se empieza a ver la catarata de Huaruro, es increíble, hasta allá abajo vamos a llegar, pero miren lo que es este paisaje. Cañón del Colca no deja de sorprendernos, es impresionante. Y ahora sí, bienvenidos a la catarata del Huaruro. Impresionante esta caída de agua, una locura.
Todo ese sendero que se ve abajo fue el que hicimos esta mañana, internándonos en este valle, en lo profundo del Colca. Ahí se ve. Y hacia allá, adentro estuvimos, ya se ve la cascada. Ahí al fondo estuvimos. La verdad que un día épico hoy. Ahí venimos el sendero que venimos haciendo. Épico, épico. Por todos los kilómetros recorridos y la altura ganada. Y los senderos que nos hemos metido. Impresionante el Colca. Bueno, ya estamos en Malata. Estamos a unos 20 minutitos, 30 minutitos de bajada del oasis. La verdad que tuvimos un poco de suerte, hicimos un poquito de trampa. No sé si trampa porque la verdad que no esperábamos. Fueron imprevistos y bueno, se solucionaron. Sí. Justo veníamos por la parte de ahí de Belém, que es un pueblo bajando Fure. Todo es carretera y justo pasó una camioneta. Hicimos dedo y dijimos que nos arrime un poco porque la verdad que nos faltaban como 2 horas. Se nos iba a hacer de noche. Exactamente como dice Fiore. Así que bueno, nos arrimaron un poquito hasta Malata. Y bueno, ahora queda bajar hasta el oasis. Le dimos una colaboración a voluntad, nos pidieron, así que bueno, le dimos un poco por el envión, por la ayuda. Sí. Así que bueno, estamos cerca, bajamos y les mostramos. Bueno, empezamos a ver el oasis de Sangalle. Hacia ahí vamos a ir, nos queda un poquitito. Y además empezamos a ver lo que es la cuesta y la subida que va a ser la vuelta a Cabanaconde. Miren lo que es esa cuesta hasta allá arribita. Bueno, hemos llegado. Vamos a ver si hay hospedaje. Pero miren qué bonita esta entrada, por Dios. Es muy bonito este lugar. Hemos llegado al fin, conseguimos hospedaje. Miren lo que son estas cabañitas. Tenemos ahora un baño en la habitación. Así que bueno. Estamos muy felices. Ay, no, bañate primero. Por favor, qué bonito y qué relajante que se siente llegar. Ya estamos listos para desayunar en el nuevo lugarcito donde estamos. Así que disfrutar después de semejante caminata. Buenos días, gente. Ya estamos en el último día de trekking. Salió el sol. Hoy por salió el sol. ponernos protector. 4 días estamos caminando con nubes. Bueno, es así la montaña. No tenemos apuro, así que hoy es el día, digamos, un poquito más exigente porque tenemos que hacer todo en subida. De todas maneras son 3 horitas aproximadamente, así que bueno, a caminar, a disfrutar el último día. No se olviden del protector y tomen agua. Bueno, a medida que vamos ganando altura se empiezan a ver los diferentes hospedajes que hay en el oasis. Nosotros frenamos en el Hostel Eden
Bueno, estos hostels tienen distintos valores. El que paramos nosotros tenía la opción de pagar 40 soles, 60 soles o 80 soles, dependiendo si el baño es compartido o no, o la habitación un poquito más linda que la otra, pero la verdad, de 10, súper recomendado. Nosotros elegimos la opción de 60 soles. Bueno, yo hoy me quejé hace un rato de que recién había salido el sol, pero creo que hemos sido bendecidos en no haber tenido sol durante estos 3 días de caminata, porque la verdad que el sol acá en el cañón pega y mucho. Hace mucho calor, así que el hecho de haber tenido esos 2-3 días nublados nos hizo poder disfrutar un poco más y no pasar tanto calor mientras caminamos, y más el día que caminamos un montón de kilómetros. Así que ténganlo en cuenta, que si marca sol el clima va a ser mucho calor. Miren todo lo que hemos subido, llevamos 2 horas y media, el oasis se ve abajo, impecable. Hace calor, pero se llega despacito. Vamos, vamos. Vamos. Ahora sí, se ha terminado la subida, ya empezamos a ver Cabo Anaconde ahí, ya estamos llegando al pueblo. A la Filoneta. 2 horas 45 hemos tardado, más o menos lo que tarda todo el mundo, 3 horas aproximadamente. Así que, bueno, ahora llegamos a la Filoneta, nos acomodamos. Y quédense porque nos vamos a terminar de disfrutar el día a unas aguas termales de fácil acceso para los que no quieran caminar, Claro. como hicimos nosotros hasta el Shower Lodge. Quédense, Vamos. vamos a la Filoneta. Ahora sí, Miren lo que se ve allá. hemos llegado a casita, hemos llegado a la Filoneta nuevamente. Así que gracias, Pacha. Y ahora vamos con recomendaciones y calificaciones. Bueno, ahora sí. Con el diario del lunes vamos a hablar un poco y vamos a dar una recomendación, ahora sabiendo que Fure no existe más, que el pueblo no está más, para quienes quieran hacer la vuelta completa que hemos hecho nosotros de 4 días y 3 noches y llegar a la Catarata de Huaruro en lo profundo, lo que les recomendamos es hacer 2 noches en el Shower Lodge. Entonces, llegan el primer día, al otro día dejan sus cosas pesadas y salen livianitos, van hasta la catarata y hacen el rulito, que cuando llegan a Belén, ahí bajan de nuevo al Shower Lodge y hacen el rulito. Y luego sí continúan la caminata normal, que es lo que hace todo el mundo. De todas formas, le vamos a dar 4 muñequitos senderistas, porque es lo mismo que hicimos nosotros, con la diferencia que irían más livianos. Así Claro, que en vez está de bueno. dormir 2 noches en el oasis, duermen 2 noches en Shower y disfrutan de las termas un día más. Claro, un día más. Así que hemos vuelto con la calificación de los muñequitos senderistas, Sí. pero no es la única ruta que hay, esa es la más completa, la más grande. Luego tenemos la ruta que hace casi todo el mundo, que es bajar a Jaguar y subir al oasis, y una vez en el oasis suben de nuevo a Cabo Anaconde. Que esa le vamos a dar 3 muñequitos senderistas. Así Porque que es está un bueno. día menos de caminata. Y luego tenemos la otra ruta, que es una ruta que nosotros no hemos hecho, pero que también es una ruta tradicional, que si ustedes miran el mapita, se va a Cabo Anaconde, salen hacia la derecha desde el Mirador San Miguel, bajan, pasan por San Juan de Chucho, llegan al oasis el primer día y luego suben al otro día. Ese sería solamente de 2 días y 1 noche. Así que 3, suponemos. También porque no 3 lo muñequitos hicimos. senderistas. Es un día menos de caminata, pues solamente caminan 2, pero está bueno siempre conocer las termas, Sí. es súper recomendable ir el lodge, así que La verdad que nos encantó, lo súper recomendamos hacer este trekking. Y también está la opción para algunas personas que no quieren hacer muchos días, pueden ir en 4x4, en mulas, Claro, o pueden bajar al oasis y subir. subir en nada más. mulas, pueden bajar al oasis en el mismo día y subir en mulas, hay diferentes alternativas para conocer y caminar en lo profundo del cañón del Colca, pero bueno, ahora sí, nos vamos para Yanque y les tenemos un datito más ahí cuando lleguemos, así que vamos a comernos. Vamos. Bueno, y ahora sí, miren en el paraíso donde estamos. Acá terminamos. Un datito a color para el que no lo sepa, el cañón del Colca está entre 2 volcanes, por eso la cantidad de aguas termales. En este momento estamos en las aguas termales de Chacapí, está a solo 1500 metros de la plaza de armas de Yanque, todo por asfalto, así que para quien no quiera bajar, como les dijimos, pueden venir acá. Directamente, sin tener que hacer trekking. Exactamente, y bueno, lo interesante del cañón del Colca es que es uno de los cañones más profundos del mundo, solo superado por uno en China que tiene más de casi 6.000 metros de profundidad. El cañón del Colca en su punto más profundo tiene 4.200 metros, que es cerca de Huango, acá en una localidad cerquita. Pero bueno, la verdad que nos ha encantado, espero que a ustedes les haya gustado este capítulo como nosotros disfrutamos hacerlo. Vayan a suscribirse, porfis. Es gratis, no cuesta nada.
La verdad que estamos chochos, muy contentos con Perú. Y ahora seguimos, nos vamos hacia uno de los lagos más altos del mundo. Así que, pero eso en el próximo capítulo. Gracias por suscribirse, gracias por todo. Vamos. Vamos por más de... Hemos llegado, miren lo que es esta vista, por favor. Bienvenidos al mirador de Carus y bienvenidos también al lago Titicaca. ¡Qué inmensidad! Impresionante.